¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? La victoria. Una prenda de palabras al Señor. Amada hermana. No nos cansaremos de proclamar la grandeza de nuestro Dios, porque solamente Él vive. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, mis amados hermanos, amadas hermanas, en el libro de Marcos. Capítulo 6. Versículos 35 al 37, parte A. Si me puede permitir usar su por favor, créeme que ya la letra ya me cuesta un poquito trabajo leerla. Ya lo tenemos todo, ¿verdad? Sí. Y dice así la bendita palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y Dios dice así: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídenos para que vayan a los campos y alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos. Amén. Dadles vosotros de comer. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, mis amados. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, estamos ante tu presencia, glorioso Rey, Rey soberano, Rey glorioso, Rey sublime, Señor. Hoy en esta tarde, glorioso Padre mío, Redentor mío, Señor, te suplico, Señor, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, glorioso Dios. Me niego a mí mismo, Señor, porque yo no soy nada, Señor. Soy menos que nada, Señor. Mas te ruego, Señor, que tu santo y glorioso Espíritu hable el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Y dale, Señor, hoy la porción, el alimento que ellos necesitan en esta noche, Padre bendito. Te rogamos, glorioso Padre Celestial, Señor, que mires, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, porque tenemos necesidad de ti todos los días, Padre. Pero hoy en esta noche te pedimos, Señor, que tu santo y glorioso Espíritu, Señor, nos nutra, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu, Padre eterno, Señor, de tu palabra, oh glorioso Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedo tomar asiento, mis amados hermanos. Estaba yo estos días leyendo El mártir de las catacumbas. ¿Quién no ha leído El mártir de las catacumbas? Levante la mano. ¿No han leído El mártir? No, pues de lo que se pierden, mis amados hermanos. Un libro de veras maravilloso, donde ahí refleja realmente la vida de los primeros cristianos. Esos hombres y mujeres que murieron, que dieron su vida, que fueron matados en el Coliseo Romano, y de veras que ellos nunca dejaron de confesar, nunca se retractaron de su fe, porque tenían una convicción viva en sus corazones. Amén. Y entonces, pues yo de pensar, dije, no, pues Señor, mejor voy a dar algo como esto, no sé, estaba hablando de Jeremías, y de la cueva de Adulán, y bueno, muchas cosas. Pero había una palabra que sonaba en mi cabeza: dale vosotros de comer. Este versículo. Hoy he titulado esta predicación: comparte la palabra. Amén.
Entonces, pues ustedes han visto que, oye, realmente, ¿cuánto les gusta el pan? El pan bolillito. Amén. Pero a pesar que hay muchas panaderías, pues no todos hacen buen pan, ¿verdad? ¿No? Hay unos que van y el pan más bien parece un polvorón porque se desbarata primero. Hay un bolillo que parece chicle, o parece liga, ¿no? Y hay unos panes que son demasiado masudos otra vez. Y hay panes que son verdaderamente exquisitos. Y no es por presumir, pero la verdad que aquí ahí en el 3B, por aquí de ahí de Cuauhtémoc, hacen un buen bolillo, una buena tela, muy delicioso. Y a mi esposa le encanta ese tipo de pan. Y es un pan que nutre, que da sabor, hasta que se toman uno con su cafecito y sobre todo que se lo come con un bolillito, ¿verdad? Entonces, digo, el bolillito con frijolitos o con su quesito, bueno, no se lo comen. Y es delicioso. Y la verdad que vemos que pues no todos hacen buen pan, ahí nos damos cuenta que no todos hacen buen pan. Pero hoy esta palabra que nos decía, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. La verdad es que hoy estamos en una situación tan grave, que vemos que hay en pleno siglo XXI, hay hambruna. ¿Sí? Cuando ya los avances tecnológicos pues están muy avanzados y el hombre está llegando allá a Marte y todos esos mundos desconocidos para nosotros, pues ya, y sin embargo, en ese mundo hay hambre. No se diga en África, no se diga en muchos lugares, no es precisamente en África, no nos fijamos porque siempre la tele nos dice de allá, ¿verdad? Pero no nos dice lo que pasa por acá, ¿verdad? Porque también en Guerrero estaban pasando, en Chiapas, Oaxaca y muchos otros estados, hay hambre. Hay gente demasiado pobre, ¿verdad? Y no tiene que comer. Y realmente se necesita que alguien se fije en ellos y les lleve el alimento. Vamos ahí, para empezar, el libro de Marcos, ahí exactamente en el capítulo 6, en el versículo 1. Quiero introducir un poquito porque quiero hablarles del contexto general de lo que está hablando este pasaje. Ese pasaje del capítulo 6, que está dividido pues, en varias secciones, pero quiero hablar en particular de los dos fragmentos. En el versículo 1 nos dice lo siguiente. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando él, el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Fíjese, amado hermano, que ya la verdad me quedaba impactado de esto, porque el Señor regresa a su tierra, a su lugar donde Él se había criado. Y ese lugar era Nazaret. Y llegó en ese lugar, y lo primero que pasa es que recibe mucho rechazo.
Ya había muchos rechazos primero, pero creo que el primero había sido en Galilea y después es en Nazaret. Y dice que muchos oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? Él se había creído ahí y sin embargo no le conocía. No le conocía. Y luego dice más adelante, ¿y qué sabiduría es esta que les daba? Fíjense, les hablaba, ¿de qué les hablaba el Señor? ¿De qué les hablaba? Les hablaba del Evangelio, hablaba del perdón, hablaba del amor de Dios, él estaba hablando, testificando a su Padre. Y si en cambio no sabían, no le conocían. Vamos un poquito más adelante y vemos ahí. Y estos milagros que por sus manos son hechos. Sanaba, reprendía a demonios y sin embargo no sabían de dónde venían. Dice. Oye, fíjese que, bueno, para ir más adelante, ya me iba a adelantar. Dice que muchos se admiraban. Para ellos era, quizás, ya no veían milagros, quizás. Y hoy estaban empezando a ver milagros. Cosas que a lo mejor habían escuchado. Porque de acuerdo a la Biblia dice que hubo 400 años de silencio. Y ellos no sabían. No me sabían que habían salido de allá de Egipto, que habían sido esclavos y que habían heredado la tierra de Canaán. Y quizás ya no sabían más. Ya no se acordaban que había un Dios que les daba, que es inmensamente bueno, inmensamente maravilloso y que tenía grandes promesas para ellos. Y sin cambio, no sabían. Y le dice en el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Para todos aquellos que dicen que Jesús no tenía hermanos. Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. Y de aquí describe al menos sus 4 hermanos. Nos describe. Y de su hermano no nos dice nada, pero ahí lo está diciendo. Para los que dicen que Jesús no tenía hermanos, que era el único y que, bueno, yo no quiero decir lo demás porque hay mucha ignorancia con respecto a esto. Muchos dicen que Jesús inicia en el vientre de María cuando la palabra de Dios dice que Jesús es Dios. Y que Él es antes de todos los tiempos, porque Él es el eterno de hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Y sin embargo, Él no sabía. Él veía no, simplemente al hombre, nada más lo veía. Aquí en Santa vemos aquí a mi hermano Israel, y un día llega allá a su comunidad y dice, y en vez de aprender, dice, ¿de dónde? ¿A qué universidad fue? ¿Por qué? ¿De dónde saca estas palabras el hermano Israel? Y ahora impone las manos y sanan los hermanos, sanan los enfermos. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. El Señor te levante poderosamente. No le conocían al Señor. Gloria a Dios. Vemos más adelante, dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra,
sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Dice la palabra que de dónde están los enemigos del hombre. En su propia casa, ¿verdad? Isaías dice, tú me vas a enseñar, no siete colores como eran, eres el clásico borracho, y esto, que el otro, que aquello, mentiroso, bla, 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 bla. Y no. ¿Tú qué me vas a enseñar? No, y luego ya te convertiste, ya te volviste aleluya, ya te engañaron, ya te lavaron el cerebro, Pues es lo que le dicen. Y entonces la gente no cree. Ni se cree que Dios está haciendo una obra en el hermano, en la hermana, no se dan cuenta que Dios está haciendo cosas grandes. Y entonces, pues la gente simplemente no cree. Y dice ahí, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Sí? Híjole, ¿sabes? Yo otra vez me quedé admirado por decir la hermanita Cris, lo que Dios hizo en su vida. Amén. Y ella creyó. Jesús estaba haciendo milagros y sin embargo no creía. Pero dice la palabra del Señor, el que cree, todo le es posible, ciertamente. Todo le es posible. Pero como no creían, pues no era posible. Porque ellos mismos se estaban limitando. Ellos se estaban limitando de ver el poder, la grandeza de Dios por su incredulidad. Más adelante dice, ahí en el versículo 7, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Fíjense, cuando usted y yo recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, Él también nos ha dado autoridad. Amén. Amén. Pero aquí les hace una recomendación a sus discípulos: que no llevasen alforja, ni pan, ni dinero. ¿Qué es una alforja? Una alforja era una bolsa doble que se colgaba aquí y hacía, o que lo ponían a veces en los caballos y para hacerle contrapeso a al animal. Y había gente que también usaba una alforja para las personas y cargaban unas cosas aquí, le echaban una parte allá en la otra bolsa y ya equilibraba el peso. ¿Sí? Esa era la alforja. ¿Sí? ¿Y el bordón? A ver, yo ahí sí no lo busqué, pero yo me centré en lo que era la alforja y lo que dice que no llevas el pan. Y mucha gente sí se preocupa realmente cuando tienen que salir, ¿verdad? Sobre todo los que venimos lejos de allá de la excursión de los Alpes de Ayotzingo. Entonces, sí nos preocupa, ¿no? Porque es demasiado lejos. Allá, ustedes nunca han ido por allá. Les invito a que vayan allá, que vean ustedes los apeninos de Tezopa. Que vean ustedes la vegetación exuberante que ahí tenemos allá, los picos nevados que tenemos allá. Bueno, exactamente. Pues el que viaja así hace recorridos grandes o que tiene que bajar grandes distancias, pues sí, a veces se tiene que apercibir
o preparar su alimento. Cuando yo vivía allá en mi pueblo, recorríamos una distancia muy grande, aproximadamente unas 4 horas caminando. Entonces sí que había que llevar siquiera tortillas de menos para comer. Y el que llevaba su agua, y le llaman esos guajes donde se almacenaba el agua, nosotros llevábamos eso. Pero el pobrecito de aquel que no llevaba, y sobre todo cuando era de su vida, créanme que era, eso sí, ahí sí, sacaba uno la lengua. Y a veces le daba sed y a veces ni un charco había donde tomar agua. Porque pues, en el monte, como dice, no va a haber una tienda, al menos un oxo, ¿verdad? Entonces pues, había que ir a tomar agua donde se pudiera, ¿no? A veces había lugares, había pocitos, pero a veces llegaban tiempos de seca y ni eso había. Y sobre todo, pues la comida, ya le gruñía uno la barriga y esperar a llegar hasta comer. Porque si de bajada eran 4 horas y de subida, pues estamos hablando de 6 horas, 7 horas de subida. Entonces era bastante largo. Entonces aquí el Señor les recomienda que no lleven ni alforja, no lleven ni pan, ni lleven dinero. Amén. Amén. Y le dice, sino que casarse en sandalias y no vestirse 2 túnicas. Yo hoy les digo, hoy en día pues nos pondrían nuestras bocas todo terreno, ¿verdad? Las de matavíbora. Alguien se dijo, hoy creo que nadie usa sandalias, ¿verdad? Para caminar. A lo mejor se las ponen en su casa. Pero para salir a caminar una gran distancia, no creo, Se lleva 2 pares de zapatos, se lleva los tenis, se lleva el zapato cerrado, se lleva doble calceta, pues es el frío. Y dice, ni 2 vestidos. Porque el camino a veces hace frío. Y a veces hay que ir bien cobijados. Y más si se le toca dormir en el monte, pues usted menos tiene que llevar 2 vestidos. Pero que el Señor le dice que no lleven ni nada de eso. Así es. ¿Sí? Y les dijo, donde quiera que entréis, en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Si en algún lugar no os recibiese, ni os oyesen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera de muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Él les dio una comisión, les dio una tarea, ir y predicar el evangelio. Le digo una cosa, no lleva nada de eso, porque de nuevo otro pasaje dijo, porque el obrero que es digno de qué, de su salario. Fíjense que yo he ido así, he llegado a casas y pues podrán hacer un trabajo y termino predicando la palabra y luego ahí me invitan el café, me invitan a comer, gloria a Dios. Pero yo veo que es simplemente la gracia del Señor. Pero no todos tienen esa gracia, ¿verdad? A veces están las tripitas que chillan y hambre y que se retuercen, donde las grandes se comen a las chiquitas y no hay ni les dicen ni un vaso de agua. Nada. Pero si en cambio el Señor dijo, el obrero es digno de su salario. Y si te dan una galleta, pues gloria a Dios. Si te dan un vasito de agua,
Habiendo coca y te da más de agua, pues gloria a Dios también. Y yo les digo porque a mí me pasó. Yo fui un día, cuando todavía vendía papelería, andaba por Xochimilco. Y yo llevaba una serie y nada más llevaba escasamente para mis pasajes. Y si me compro una red cola, pues de seguro para mi pasaje. Y llego ahí a un taller mecánico y le empiezo a ofrecer mis servicios. Y llegan con la coca, ¿no? Una de 3 litros, 2 litros. Y yo con una serie digo, oye, se regala un vasito de agua. Y yo dije, sí, no quieres una pasta de coca. Pensé que me iban a decir así. Agarran el vaso, abren la llave y ahora lista coca. Gloria a Dios. De veras, por eso es que tenemos que hallar gracia delante de Dios y solamente el Señor es el que dará que te la da. Y si te dan los aguas como a mí, pues gloria a Dios, y de la llave, porque ni siquiera del garrafón, pues gloria a Dios. Y aquí el Señor le estaba diciendo esto a ellos, que no llevasen porque el Señor es tu proveedor. Amén. El Señor tiene cuidado de ti, que estás llevando el mensaje de la palabra del Señor, y el Señor tiene cuidado de ti y te va a proveer de lo que tú necesites. Amén. ¿Y esa forja para qué quieren que lo llevaban? Pues a lo mejor para que sirva para algo, a lo mejor pues, ahí me dan una rebanada de pizza, pues ahí la aviento, ¿no? Les doy una torta, pues ahí la he hecho, una manzana, pues ahí la he hecho. ¿No has visto esas cuando las personas que llegan a las fiestas y donde ahí el anfitrión es bien espléndido y saca las carnitas y no, hombre, le ponen los platototones de comida y la gente come tantito y lleva ahí se llama su totacito, ¿no? Y pide otro plato y para adentro, ¿no? Dice el Señor que no te preocupes de eso, ni lleves pan, porque el Señor tiene cuidado de ti y el Señor te va a proveer de tu alimento. Ni dinero. Yo a veces he ido a hacer unos trabajos y me dicen, Señor, tenga lo de su paga, mire, tanto para sus pasajes. Gloria a Dios. Pero si no me dan, pues gloria a Dios, ¿saben? Porque me he quedado de ver también. Y a veces está caminando, me tengo que regresar. Pues gloria a Dios. Entonces el Señor, fíjense que este pasaje de que Dios tiene cuidado de nosotros, porque estamos compartiendo la palabra, estamos hablando de la palabra para los que están hablando de la palabra. Porque aquí hay más de dos, más. No, yo empecé a contar aquí, veo aquí como 30 evangelistas. Gloria a Dios. Veo aquí gente hablando de las cosas del Señor. Y cuando llegan, no están hablando de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ni de fútbol, ni quién sacó la lotería, ni cosas de eso, ¿no? Sino están hablando de la palabra del Señor. Y eso nos recuerda que dice que el Señor es tan misericordioso porque no nos va a dejar el Señor, no nos va a abandonar. Vamos un poquito más adelante, ahí en el versículo, terminando el 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Benditos a ellos. Y entonces nosotros tenemos una tarea que es compartir la palabra del Señor. Donde quiera que estamos, con quien nos encontramos, así sea la persona más humilde hasta el más encumbrado, tenemos que hablar de la palabra. Ahí en el versículo, brincándonos hasta el versículo 30,
Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aquí ya los discípulos están regresando de la comisión y le están contando de todo aquello que había pasado. Le están dando un informe de sus actividades, ¿verdad? Y le están diciendo lo que pasó, que oraban y estaban viendo cómo salían los demonios y sanaba la gente, ¿verdad? Y cómo también la gente quizás recibía la palabra. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Dice que aquí que me llama mucho la atención esto, porque le digo: venid vosotros aparte. ¿Cuántos eran de sus discípulos? Dice, aquí la Biblia dice que eran 12, pero había gente que no estaban contadas con los discípulos, pero había otras personas. De hecho, en la palabra de Dios se dice que Matías, ¿no? Dice, y otro varón que se llamaba Justo, dice que también andaban con ellos. Y aquí